resto de tu vida y la vida de otros. La semana pasada hablábamos de cómo las palabras marcan la vida de las personas y dimos el ejemplo de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y también hablamos de Isaac y Rebeca y sus mellizos, Jacob y Esaú. Cómo las palabras influyeron en esos hijos. Pero tus palabras pueden también edificar y pueden destruir. Edificar y destruir. Recién leímos, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. En un jardín botánico de Australia se hizo un experimento con 2 plantas. Las pusieron en 2 cuartos iguales, 2 plantas exactamente iguales. Estaban en 2 cuartos en las mismas condiciones, la misma humedad, la misma temperatura. A una le traían una persona amargada, una persona llena de resentimiento para que la insulte a la planta y la maldiga. Y a la otra trajeron una persona para que le hable a la planta palabras buenas, palabras positivas. Resultó que la persona que hablaba palabras buenas era una mujer que era líder en una iglesia. No tardó mucho para que la planta bendecida con las palabras creciera al doble. Y la otra planta que era continuamente maldecida casi se secó. La tuvieron que sacar y hacerle un tratamiento para que no se muera. Ahora imagínese si eso le pasa a una plantita. Lo que le pasa a una persona. Escápese de la gente negativa. Escápese. Bórreles el teléfono. Cuídese de los criticones, cuídese de los chismosos. No se envenene, no se deje contaminar la cabeza, el corazón. Sea sabio. La joven que contó testimonio recién, que fue a ver al papá y a la mamá y los abrazó, los padres se quedaron. ¿Qué le pasó a esta? Pero ella después le explicó lo que le pasó. ¿Sabe cómo sana hablar así? ¿Sabe qué paz, qué bendición, qué restauración trae? Acérquese a gente positiva. Acérquese a aquellos que hablan bien de los demás. Que tal vez usted dice, ¿y este por qué habla así? ¿Qué le vio? No sé, pero es bueno cuando alguien ve algo bueno en otras personas. Acérquese a los que les gusta dar buenas noticias. Por eso dice Pablo en Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Cuando los hermanos de la iglesia van por la calle, salen a llevar la palabra de Dios. La Biblia dice, sus pies son hermosos, porque ellos van a dar buenas noticias. Ellos le van a decir a la gente que no tiene esperanza, que no tiene fe, que no ve nada bueno en el futuro, que hay esperanza en Dios. Tal vez usted habla con personas en la calle, en el trabajo, en un taxi, en la cola del banco, y salen los temas de la actualidad y alguien le dice la verdad que yo no sé dónde vamos a parar. Y ahí usted tiene una oportunidad de hablarle de su fe, de hablarle de su confianza, de hablarle de su esperanza. Porque aunque vemos que las cosas no andan bien, que hay problemas, que hay dificultades, que hay inmoralidad, también sabemos que hay esperanza en Dios. Y que cuando una persona viene a Cristo, esa persona puede cambiar. Esa persona pasa de muerte a vida. Esa persona es renovada, es restaurada, vuelve a nacer. Esa persona resucita a una vida nueva. Porque Cristo lo hace en nosotros. Muchas de las tragedias de los hijos se deben a las palabras que oyeron de sus padres.
Muchas de las miserias de las mujeres se deben a las palabras de sus esposos. Hace pocas semanas se llevó a cabo esa marcha, Ni Una Menos. ¡Cuánta violencia en los hogares! ¡Cuánta violencia! Y ya no nos sorprende, parece que es algo natural. Pero muchas veces la violencia física empieza con violencia en las palabras, palabras de desprecio, palabras de menosprecio, palabras que avergüenzan. Y luego llega al lugar, va el lugar de la violencia. Veía esta semana la noticia de un hombre que todas las pruebas indican que mató al hijo de su mujer. Él practicaba artes marciales y el chico siempre aparecía golpeado y decían que era la bañadera. Escúcheme, si usted tiene un hijo que se golpea en la bañadera una vez, ¿usted va a permitir que se golpee 2 veces? No, usted va a estar ahí, lo va a cuidar. Pero este chico aparecía golpeado una vez, otra vez y otra vez, y la mamá no quería ver la realidad, porque ella también era víctima de la violencia. Y este hombre tenía amenazados a los hermanos del nenito que murió, que no tenían que hablar nada. Cuánto dolor, cuánto daño, cuánta violencia que comienza con las palabras y que luego termina causando destrucción y aún causando la muerte. Esto está en nuestra sociedad enquistado y nos tiene que alarmar. La lengua hiere primero y después vienen las otras violencias. Hay personas que asistieron a escuelas religiosas donde sus maestros les decían que si no hacían las cosas bien, Dios los iba a castigar. Y tal vez a veces en la iglesia le hemos dicho a alguien, si vos no haces esto, Dios te va a castigar. Dando la idea de un Dios que está con un garrote, esperando para darnos un mazazo. Más bien deberíamos decir que todas nuestras obras tienen consecuencias y que examinemos bien las semillas que sembramos, porque de esas semillas saldrán cosechas positivas o negativas. Dios no nos mandó a maldecir. San Pablo dijo, bendigan y no maldigan. Hola. Bendigan y no maldigan. Hermano, bendiga a sus hijos. Bendiga a su esposa. Mujer, bendecí a tu marido. A tus padres, bendecílos, no los maldigas. Cuando tu hijo va al colegio, bendecilo. Dale palabra de protección, dale palabra de que Dios lo va a guardar. Si tiene un día de pruebas, de exámenes, ayúdalo y bendecilo para que esos exámenes, esas pruebas salgan bien. Que tu hijo, tu hija salgan de tu casa con la confianza de que sus padres le respaldan, que sus padres están con él. Tus palabras influyen en la familia y en la sociedad. ¿Cuánta violencia vemos? Pero la pregunta es, ¿qué palabras escuchan nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Qué palabras se escuchan en nuestra casa? Muchos hijos viven en hogares donde no hay paz. Por eso se escapan de la casa. Cuando uno vive en un hogar seguro, uno corre a la casa. Tenés un problema y el primer lugar al que vas es a tu casa. Pero cuando tu hogar no es un hogar seguro, te vas de tu casa. Te escapás de tu casa. Hace pocas semanas escuchamos la noticia de una niña, una adolescente, que había desaparecido, ¿se acuerdan? Y apareció colgada, ahorcada.
Yo no sé nada de esa familia ni de la niña, pero son cosas extrañas, son cosas raras. Hay chicos que no tienen el afecto de sus padres. Los padres no le dan amor, no los abrazan, no los besan, no les dicen palabras de amor a sus hijos. Está muy ocupado con el trabajo, con ganar plata, con sus cosas. Y a veces también la madre está en otro canal. Y el chico necesita afecto, necesita ternura, necesita palabras buenas. Al chico le daña ver a sus padres peleándose, gritándose, diciéndose cosas groseras. Padres, si tienen que arreglar problemas, enciérrense en su cuarto y hablen, pero hablen con respeto. Hablen con cuidado, cuiden las palabras que dicen. Usted puede estar muy enojado con su esposa, usted puede estar muy enojada con su esposo, pero no se pase de la raya con las palabras que dice. Porque lo que sembrés vas a cosechar. Y alguien tiene que parar esa rueda de la violencia, del maltrato, de las palabras hirientes, de las palabras ofensivas. Hay palabras de las cuales es muy difícil volver. Es muy difícil luego regresar. A veces los mismos padres insultan a sus hijos, le dicen tonto, idiota o otras cosas peores. Nunca vas a llegar a nada. Y le están profetizando al hijo. Le están marcando la vida. Ese hijo luego dice, yo no voy a llegar a nada. Mi papá me lo dijo. Y cuando tiene un fracaso dice, viste, claro, es porque mi papá me dijo que yo no voy a llegar a nada. No, papá, aunque tu hijo fracase en la escuela, apóyalo, ayúdalo, alentalo, decirle que él puede, que si se cae se tiene que levantar otra vez y seguir adelante y que vos lo vas a acompañar. No le sueltes la mano a tu hijo. Yo no quiero que Dios me suelte la mano a mí. Entonces yo no le voy a soltar la mano a mis hijos. No le suelten la mano a sus hijos, no los deje a la buena de Dios, como se dice. No los deje pensando, ellos tienen que crecer. No, usted los tiene que acompañar. Usted los tiene que ayudar. Padres alcohólicos que maldicen, se pelean, tienen otras mujeres, mienten. Todo eso produce traumas y marca la vida de los hijos. No llamemos o no nos acostumbremos a lo que no es bueno. No nos conformemos a este siglo, dice San Pablo. Todas estas cosas son habituales, son comunes. Pero para nosotros no tienen que ser habituales. Para nosotros no tienen que ser comunes. Aún las canciones que se escuchan, muchas están llenas de odio, de quejas, de violencia. Muchas canciones incitan a drogarse, a robar, a delinquir. Exaltan a los delincuentes, exaltan a los ladrones y la gente las canta y las aplaude. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. La Biblia dice, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Dónde van a terminar? ¿A dónde vamos a llegar? Por eso tenemos que oponernos fuertemente a esa avalancha de maldad. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hace la iglesia que tiene principios, que tiene valores, ¿quién lo va a hacer? Las palabras tienen mucho poder. Por eso Jesús mandó que proclamemos y prediquemos su palabra. Que demos testimonio, que hablemos lo que Él hizo con nosotros. Tal vez muchos hemos sido víctimas de maldiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados.
Tal vez muchos de nosotros hemos maldecido a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a ex amigos. Hemos hablado mal de ellos, les hemos deseado el mal, la muerte, el fracaso. A nuestros cónyuges. Y eso lo vemos en la política también. Los candidatos no hablan de lo bueno que ellos van a hacer, sino de lo malo que son los otros. Todos los candidatos tienen ese perfil de hablar mal del otro, en vez de hablar de por qué sería bueno elegirlos a ellos. Y teóricamente ellos deberían dar el ejemplo, ¿no? Pero no. Usan palabras groseras, se burlan de los otros, les toman el pelo, los ridiculizan. Pareciera que hay como una maldición sobre nuestros países. Pero yo creo que en el Señor hay poder para cortar toda maldición. El único que neutraliza las maldiciones es el Señor en la cruz. Él en la cruz neutralizó todas las maldiciones. Si alguien te maldijo, el Señor te puede libertar. Si alguien habló mal de vos, el Señor te puede libertar. Y si tus palabras fueron negativas, el Señor puede limpiarte también. Porque la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, si has maldecido a tus hijos, a tu esposa, a tu marido, por ignorancia, yo te pido hoy que te arrepientas. Que te acerques a la cruz del Señor y le pidas que te limpie para que tu familia sea libre. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, Lucas capítulo 6 y el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Qué importante es llenar nuestro corazón de las promesas de Dios, de los mandamientos de Dios, para que aquello que hemos puesto luego salga. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el templo, cuando nos reunimos acá en la iglesia, recibimos la palabra de Dios, entra por nuestros oídos, va a nuestra mente. Pero hasta que esa palabra no baja a nuestro corazón y se hace carne en nosotros, nada va a cambiar. No es solamente saber la palabra, es masticarla y que entre a nuestra vida, que la podamos digerir y que sea parte de nosotros. Entonces, cuando venga la tentación de maldecir, de hablar una palabra incorrecta, la palabra de Dios que está en tu corazón va a venir y te va a hablar inmediatamente. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y va a ser un freno. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del freno? Necesitamos un freno. Y Dios nos da la posibilidad. Mira, aprovecho para contarle, creo que viene a cuento de esto. El doctor Manes, Facundo Manes, contó algo que ocurrió hace muchos años en Estados Unidos. Un hombre, era por los
allí cerca de 1850, un hombre estaba trabajando con otros más, por supuesto, armando las vías de los trenes. Y en medio del trabajo un fierro largo de este tamaño saltó, y le penetró por el ojo y le salió por arriba de la cabeza. Ese hombre era un hombre con una excelente familia, un excelente trabajador, una persona de la que todos hablaban bien. Como consecuencia de ese terrible accidente, él perdió la parte frontal del cerebro. O sea, su cerebro quedó reducido y perdió la parte de adelante del cerebro. Este hombre sobrevivió. Y luego de unos días, cuando volvió a su casa con una parte del cerebro menos, la conducta de este hombre cambió totalmente. Este hombre, que era un hombre cuidadoso, que era un hombre respetuoso, empezó a tratar a los demás de manera despectiva. Veía a una mujer y se le tiraba encima. No tenía frenos. No tenía límites. Empezó a actuar como si fuera un animal. Cuando había un problema enseguida se iba a las manos. ¿Por qué? Porque la parte frontal del cerebro es la parte del cerebro que controla justamente todo eso. El cuidado, el respeto, los límites. Este hombre, al perder esta parte de su cerebro, perdió todos sus límites. ¿Y qué pasó? Perdió la familia, perdió todo su capital, se transformó en un hombre despreciado por todos. Pero claro, había una razón física. No eran demonios, era un tema neurológico. Le faltaba una parte del cerebro. Ahora, yo creo que a ninguno de nosotros nos pasó eso, ¿no? Creo que tenemos el cerebro completo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces yo creo que podemos frenarnos, que podemos controlarnos. Dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos quieren que sus palabras sean palabras de bendición? Palabras de vida. Eso no significa que no tenés que corregir a tus hijos y que no tenés que señalar lo que está mal, pero es muy distinto eso a ser criticón, a ser negativo, a ser una persona que maldice. Yo te animo a orar en esta mañana. Cerrá tus ojos. Dios está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí hoy? Decí conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi vida, por hablar a mi corazón. Yo quiero ser una persona cuyas palabras sean palabras de vida. Mis palabras sean palabras de bendición. Mis palabras sean palabras que edifiquen. Hoy me arrepiento, Señor, de toda maldición que he proferido. Hoy me arrepiento de toda palabra negativa que le he dado a mi cónyuge, a mis hijos, a cualquier persona. Me arrepiento, Señor, y te pido que me limpies, te pido que me sanes, que en este día tú me toques, mi corazón se llene de tu palabra. Ayúdame, Señor. Querido hermano, yo te animo a que todos los días tomes tu Biblia y la puedas leer. Que leas la palabra de Dios. Que prestes atención a lo que recibís en los cultos, en las células. La Biblia dice
la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Si yo lleno mi corazón de la palabra de Dios, eso va a influir en las palabras que salen de mi boca. No solamente daré palabras buenas cuando esté en la iglesia o testificando, sino que eso será una constante en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en la escuela. Pone tu mano en tu corazón ahora. Si has sido maldecido por un familiar, por un pariente, por un amigo, o por alguien de la iglesia, o por un pastor, en el nombre de Jesús, quebramos el poder de toda maldición ahora. Rompemos ahora el poder de toda maldición. La anulamos ahora en el nombre de Jesús. La cancelamos. Y cambiamos esa maldición en bendición. Se libre ahora en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios llene tu vida. La paz de Dios llene tu vida, llene tu corazón.